Hay momentos en los que todo parece derrumbarse al mismo tiempo. Un problema inesperado, una pérdida, una discusión, el estrés acumulado de todos los días. Y sin darte cuenta, empiezas a sentir que ya no controlas tu propia vida. La mente se llena de ruido, las emociones pesan más de lo normal, y cualquier dificultad parece más grande de lo que realmente es. Pero quizá el problema no sea únicamente lo que te está pasando. Quizá el verdadero desafío sea la manera en que estás enfrentando lo que te pasa. Hace miles de años, Séneca, uno de los grandes pensadores del estoicismo, habló precisamente sobre esto. Vivió en una época marcada por el caos, la incertidumbre y el conflicto, y aún así, desarrolló una filosofía capaz de mantener la calma incluso en medio de la tormenta. Y lo más interesante es que sus enseñanzas no quedaron atrapadas en el pasado. No son ideas abstractas hechas solo para filósofos. Son herramientas prácticas que todavía hoy pueden ayudarte a recuperar claridad mental, fortalecer tu carácter y responder con más serenidad a los golpes de la vida. En este video vamos a explorar algunos de los principios estoicos más poderosos para entrenar la mente, dominar las emociones y dejar de sentirte arrastrado por las circunstancias. Porque cuando aprendes a controlar tu interior, el mundo exterior deja de tener tanto poder sobre ti. Así que, quédate hasta el final, porque estas enseñanzas antiguas podrían cambiar la forma en que enfrentas cada problema, cada miedo y cada desafío de tu vida diaria. Enfócate en una sola actividad. Vivimos en una época donde hacer muchas cosas al mismo tiempo parece una virtud. Responder mensajes mientras trabajas, pensar en el mañana mientras intentas disfrutar el presente, saltar de una tarea a otra creyendo que así avanzamos más rápido. Pero la realidad es otra. Una mente dividida rara vez puede dar lo mejor de sí. Séneca lo resumió con una frase poderosa: estar en todas partes es no estar en ninguna. Y aunque fue escrita hace siglos, describe perfectamente el problema moderno de la distracción constante. El estoicismo enseña que la verdadera claridad nace cuando toda tu atención está puesta en una sola cosa. Porque cada vez que divides tu enfoque, también divides tu energía, tu precisión y tu paz mental. Y eso termina reflejándose en errores, agotamiento y una sensación permanente de ansiedad. Marco Aurelio también hablaba de esto. Decía que una persona debía concentrarse completamente en la tarea que tiene delante, actuando con intención, seriedad y sin dejarse arrastrar por distracciones innecesarias. Y quizá ahí esté una de las claves para recuperar el control de tu vida. Dejar de intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Cuando te entregas por completo a una sola actividad, tu mente se calma, el trabajo mejora, las conversaciones se vuelven más reales, incluso los pequeños momentos empiezan a sentirse diferentes, porque ya no estás repartido entre 1000 pensamientos, estás presente. El problema es que el mundo moderno entrena nuestra atención para estar fragmentada, pero el estoicismo propone lo contrario: profundidad en lugar de dispersión, presencia en lugar de ruido. Así que la próxima vez que sientas que todo te supera, no intentes correr más rápido. Detente, respira y enfócate únicamente en lo que tienes delante. Porque una mente enfocada no solo trabaja mejor, también vive mejor. La mayoría de las personas cree que enfocarse en una sola cosa sirve únicamente para ser más productivo. Pero el estoicismo veía algo mucho más profundo detrás de eso. No se trata solo de hacer más. Se trata de aprender a vivir con una mente más clara, más tranquila y menos dispersa. Porque cuando tu atención está completamente presente en una tarea, algo cambia dentro de ti. Ya no actúas en automático. Empiezas a involucrarte de verdad con lo que haces, ya sea tu trabajo, un proyecto importante o incluso una conversación con alguien que amas. Y ahí aparece una sensación que hoy es cada vez más rara: profundidad. Vivimos acostumbrados a consumir todo rápido: pensamientos rápidos, entretenimiento rápido, conversaciones rápidas. Pero una mente que siempre corre de una cosa a otra nunca alcanza a conectar realmente con nada. Platón creía que el ser humano solo podía acercarse a la excelencia
cuando entregaba lo mejor de sí en aquello que hacía. Y eso requiere atención completa. Requiere presencia, porque las cosas más valiosas rara vez nacen de una mente distraída. Cuando te enfocas de verdad, no solo mejora el resultado de lo que haces, también cambia cómo te sientes mientras lo haces. Hay más calma, más satisfacción, más sensación de propósito. Incluso psicológicamente, el impacto es enorme. Tu mente deja de cargar con múltiples estímulos al mismo tiempo. El estrés disminuye, las decisiones se vuelven más claras. Y poco a poco recuperas algo que la distracción constante te roba, el control sobre ti mismo. Aristóteles hablaba de esto como una forma de entrenar el carácter. Cada vez que eliges concentrarte en lo importante en lugar de seguir una distracción inmediata, fortaleces tu autocontrol. Te vuelves menos impulsivo y más consciente de tus acciones. Y quizá esa sea una de las habilidades más valiosas en el mundo actual. La capacidad de permanecer presente mientras todo intenta robar tu atención. Porque una mente entrenada para enfocarse no solo produce mejores resultados, también construye una vida más serena, más intencional y mucho más plena. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que una persona exitosa es aquella capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero tanto la filosofía antigua como la psicología moderna apuntan hacia una verdad completamente distinta. La mente humana no fue diseñada para vivir constantemente dividida. Cada vez que intentas sostener demasiadas tareas, pensamientos y estímulos a la vez, tu atención se fragmenta. Y cuando la atención se fragmenta, también lo hacen tu energía, tu claridad y tu paz mental. Por eso los estoicos defendían tanto el enfoque profundo. Entendían que una mente tranquila no nace del exceso de actividad, sino de la capacidad de estar completamente presente en una sola cosa. Sócrates practicaba esto constantemente. Cuando dialogaba o investigaba una idea, se sumergía por completo en ella, dejando todo lo demás fuera de su mente. Y precisamente ahí estaba su poder, en la profundidad de su atención. Hoy, la ciencia moderna confirma lo mismo. Nuestro cerebro funciona mucho mejor cuando concentra sus recursos en una única tarea importante, en lugar de saltar de una distracción a otra. Cuando hacemos eso, no solo trabajamos mejor, también pensamos mejor. Y eso cambia más que tu productividad. Cambia tu forma de vivir. Porque una persona enfocada suele ser también una persona más serena, más consciente, más equilibrada emocionalmente. Ya no vive reaccionando a cada notificación, cada impulso o cada interrupción externa. Empieza a actuar con intención. En cierto modo, elegir enfocarte en una sola cosa es una forma de rebelión contra el caos moderno. Es decidir que tu mente no estará disponible para todo al mismo tiempo. Es recuperar el control sobre tu atención antes de que el mundo lo haga por ti. Y cuando practicas esto todos los días, empiezas a notar algo importante. No solo mejoran tus resultados, también mejora tu bienestar. Tu mente se siente menos saturada. Tus pensamientos tienen más claridad. Y la vida deja de sentirse como una carrera constante. Porque al final, el verdadero poder no está en hacer más cosas. Está en aprender a estar completamente presente en aquello que realmente importa. Practica la filosofía para controlar tus impulsos. Muchas veces creemos que el sufrimiento viene únicamente de lo que nos sucede, pero Séneca veía algo más profundo. Él decía que gran parte de nuestros tormentos nacen de una mente sin disciplina. Y si lo piensas bien, tenía razón. No siempre son los problemas los que nos destruyen. A veces son nuestras reacciones impulsivas frente a ellos. La ira que no controlamos. El miedo que dejamos crecer. La ansiedad que alimentamos con pensamientos constantes. Cuando la mente pierde el control, las emociones empiezan a dirigir nuestra vida. Por eso el estoicismo le daba tanta importancia al dominio propio. No para convertirnos en personas frías o incapaces de sentir, sino para aprender a no ser esclavos de cada emoción momentánea. Porque controlar tus impulsos no significa reprimir lo que sientes. Significa entenderlo antes de reaccionar. Significa crear un espacio entre la emoción y la acción. Y todo empieza con algo fundamental, la autoconciencia. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa frase encierra una verdad incómoda.
Muchas personas creen ser libres, pero viven dominadas por sus impulsos. Reaccionan sin pensar, hablan desde la ira, actúan desde el miedo. Buscan gratificación inmediata, aunque después les cueste paz mental. El estoicismo propone lo contrario. Enseña que la verdadera libertad aparece cuando dejas de obedecer automáticamente todo lo que sientes, cuando aprendes a observar tus emociones sin dejar que ellas tomen el control. Porque una mente entrenada puede atravesar momentos difíciles sin derrumbarse. Puede sentir enojo sin volverse destructiva. Puede sentir miedo sin paralizarse. Puede experimentar tristeza sin perderse dentro de ella. Y ahí es donde comienza la verdadera fortaleza mental. No en eliminar las emociones, sino en desarrollar la capacidad de guiarlas en lugar de ser arrastrado por ellas. La mayoría de las personas reacciona antes de entender lo que está sintiendo. Un comentario activa enojo. Una situación despierta miedo. Una frustración provoca ansiedad. Y en cuestión de segundos, el impulso toma el control. Pero el estoicismo enseña algo diferente. Antes de intentar controlar una emoción, primero debes aprender a reconocerla. Porque cuanto más consciente eres de lo que ocurre dentro de ti, más difícil es que tus impulsos te dominen. Empiezas a detectar qué situaciones te alteran, qué pensamientos disparan ciertas emociones y qué patrones te empujan siempre hacia las mismas reacciones. Y esa conciencia cambia todo. No se trata de ignorar lo que sientes, ni de fingir que las emociones no existen. Se trata de comprenderlas lo suficiente como para no actuar automáticamente cada vez que aparecen. Ahí es donde entra una idea muy importante de Aristóteles. La virtud está en el equilibrio. Él creía que los extremos casi siempre nos alejan de nuestra mejor versión. Por ejemplo, el valor no consiste en lanzarse sin pensar a cualquier peligro, pero tampoco en escapar de todo por miedo. El verdadero valor vive en el punto medio entre la imprudencia y la cobardía. Y lo mismo ocurre con nuestros impulsos. Reaccionar de manera explosiva ante todo no es fortaleza. Pero quedarse paralizado y no actuar nunca tampoco lo es. La clave está en desarrollar respuestas conscientes, respuestas pensadas, respuestas que estén alineadas con la persona que realmente quieres ser. Porque cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente, fortaleces tu carácter. Cada vez que haces una pausa antes de hablar desde la ira, entrenas tu mente. Cada vez que eliges actuar según tus valores y no según una emoción momentánea, te vuelves más libre. Y quizá ahí esté una de las mayores enseñanzas del estoicismo. La madurez emocional no consiste en dejar de sentir, sino en aprender a responder con sabiduría a lo que sentimos. La mayoría de las personas vive reaccionando al mundo exterior. Una crítica cambia su estado de ánimo. Un problema arruina su día. Una situación inesperada altera completamente sus emociones. Pero el estoicismo enseña una idea radical. Tu verdadera fuerza no depende de controlar lo que ocurre afuera, sino de aprender a gobernar lo que ocurre dentro de ti. Marco Aurelio repetía constantemente esta idea en sus reflexiones personales. Decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Y quizá esa frase resume una de las habilidades más importantes que una persona puede desarrollar. Porque no siempre puedes controlar las circunstancias. No puedes controlar las opiniones de los demás, los errores ajenos o los cambios inesperados de la vida. Pero sí puedes entrenar tu manera de responder a ellos. Ahí es donde la filosofía deja de ser teoría y se convierte en práctica diaria. El estoicismo no busca eliminar las emociones. Busca enseñarte a pensar antes de actuar, a cuestionar tus impulsos en lugar de obedecerlos automáticamente, a convertir el pensamiento racional en un hábito. Y cuanto más practicas eso, más claridad ganas. Empiezas a notar que muchas decisiones tomadas desde el enojo, el miedo o la ansiedad solo generan más sufrimiento. Pero cuando haces una pausa y analizas tus emociones con calma, aparece otra posibilidad: responder desde la conciencia y no desde el impulso. Esa diferencia puede cambiar una vida entera, porque una mente entrenada no toma decisiones importantes en medio del caos emocional. Aprende a esperar, a observar, a actuar con serenidad incluso bajo presión.
y poco a poco comienzas a vivir de una manera más alineada con tus valores, no con tus estados emocionales momentáneos. Eso fortalece tu carácter, fortalece tu paz mental y te da algo que muchas personas nunca llegan a desarrollar: estabilidad interior. Al final, la fortaleza mental no consiste en nunca sentir emociones intensas. Consiste en no permitir que esas emociones decidan por ti. El estoicismo enseña que la batalla más importante no ocurre afuera, ocurre dentro de tu mente. En esos segundos donde aparece un impulso, una emoción intensa o una reacción automática, y decides si vas a obedecerla o cuestionarla. Porque la mayoría de las personas vive en piloto automático, sienten algo y reaccionan inmediatamente. Se dejan llevar por el enojo, la ansiedad, el deseo instantáneo o la necesidad de gratificación inmediata. Pero los estoicos proponían algo diferente: desarrollar una conversación interna consciente, aprender a detenerse y preguntarse: ¿esta reacción realmente me ayuda? ¿Estoy actuando desde la razón o desde el impulso? ¿La persona que quiero ser respondería de esta manera? Y ese tipo de diálogo interno cambia completamente la manera de vivir. Porque la filosofía, para los estoicos, no era simplemente leer frases profundas o memorizar ideas inteligentes. Era un entrenamiento diario, una práctica constante para moldear el carácter y aprender a vivir con mayor conciencia. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces tu mente. Cada vez que renuncias a una gratificación inmediata por algo más importante a largo plazo, desarrollas disciplina. Y cada vez que actúas guiado por tus valores en lugar de tus emociones momentáneas, construyes una versión más sólida de ti mismo. Con el tiempo, empiezas a descubrir algo importante. El autocontrol no te quita libertad, te la devuelve. Porque cuando no dependes de cada emoción pasajera para sentirte bien, aparece una satisfacción mucho más profunda. Una sensación de estabilidad que no cambia con cada problema o cada deseo momentáneo. Y al final, ese es el verdadero propósito de este enfoque estoico. No se trata solo de evitar el dolor emocional o controlar impulsos negativos. Se trata de construir una vida más consciente, más reflexiva y mucho más plena. Una vida donde tus decisiones nacen de la claridad y no del caos interno.